gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de la postura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que así, oh Dios, podamos discernir tu palabra y podamos, Señor, encontrar en ella el consejo que necesitamos, la orientación que necesitamos para poder vivir de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Padre, ayúdanos en esta noche y como dice tu palabra, que tu palabra es la semilla y el Mesías es el sembrador. Siembra esta palabra en nuestros corazones para que el fruto de nuestra vida sea tu palabra. Y así, oh Dios, en todo lo que hagamos, digamos y anhelemos, traigamos honra, gloria y honor a tu santo nombre. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta noche hemos leído el capítulo 3 del libro de Isaías. Ahora, el capítulo 3, como todos sabemos, antiguamente pues no habían versículos, no habían capítulos, o sea, era una sola carta, por decirlo así, ¿ok? Entonces, lógicamente, como cualquier escrito literario, pues va llevando un hilo de pensamiento y va llevando un contexto, ¿verdad? En realidad, el capítulo 3 está unido contextualmente con el capítulo 2, o sea, es una misma profecía, ¿ok? Podemos poner la otra filmina o lo que sigue. Ahora, Judá se encuentra en una situación bastante difícil y históricamente lo que ha sucedido es que a través de ciertos, digámoslo así, convenios que se ejercieron en esta época en que Isaías está escribiendo, especialmente con el rey de Siria, Israel o la parte de Judá se ha mantenido lejos de muchos conflictos que existían en ese tiempo. En otras palabras, el contexto histórico que nos habla el libro de Isaías tiene que ver con un problema económico, un problema político y por ende un problema religioso, ¿ok? Este es el contexto de la profecía de Isaías. Se nos dice que el rey de Siria y el rey de Israel o de Efraín, que también se le llama de las tribus del norte, habían hecho una alianza para sublevarse contra el rey de Asiria, que era el imperio dominante en ese momento. Habían 2 o 3 imperios fuertes, uno era Asiria, que era el más fuerte, y luego estaba Egipto también, ¿ok? Entonces, el rey
de Siria y el rey de Efraín o de las tribus del norte de Israel habían hecho una alianza para rebelarse contra el rey de Asiria, ya que ellos tenían que pagarle tributo al rey de Asiria. Viene un cambio de gobierno, o sea, el rey muere y se levanta un nuevo rey, por ahí ahorita aparece el nombre de él, y entonces tanto Siria como Efraín o Israel ven la oportunidad para sacarse el yugo de opresión que ellos tenían de parte de Asiria, y entonces forman una alianza militar y van a salir a pelear contra el rey de Asiria. Pero ¿qué es lo que pasa? El rey de Asiria, o mejor dicho, Asiria, era uno de los reinos más fuertes, como les dije anteriormente, de ese momento, y estaban militarmente muy bien armados. De hecho, algunos historiadores dicen que para esta época de Isaías, el imperio de Asiria era el mejor ejército y el mejor ejército, o sea, el que tenía las mejores armas. Por ejemplo, habían innovado los carros de guerra y en lugar, creo que era de 6 o 8 rayos que tenían ruedas, lo habían casi multiplicado. Entonces, ¿qué había hecho esto? Que las ruedas de los carros de guerra eran ruedas muy sólidas, muy macizas, ¿ok? Entonces, también les creían encima de las cargas, o sea, los que trabajaban los carros, y el rey de Asiria les había hecho brazos. Era el primer ejército que usaba brazos. Entonces, y la gente de la infantería, el ejército que iba a pie, le habían hecho botas para la guerra. E inclusive, dice uno de los profetas menores que cuando marchaban se podía oír el sonido de las voces, y era algo aterrorizante, que decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, cuando Efraín y Siria se dan cuenta de que el ejército de ellos no es lo suficientemente numeroso ni poderoso para derrotar al rey de Siria, vienen y hablan con el reino de Judá, que en ese momento uno de los reyes era el rey Acaz. ¿Ok? Entonces vienen y hablan y le proponen la alianza militar para rebelarse contra el rey de Asiria, lo cual, acá es un poco más maduro y un poco más sabio, digo, no, nosotros nos quedamos libres, preferimos pagarle tributo y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, entonces nos quedamos tranquilos. Entonces, Siria y Efraín, okay, los tribus del norte, se enojan contra Judá y vienen a hacerle guerra. ¿Okay? Cuando ellos vienen a hacerle guerra, Judá le pide ayuda a Asiria. Y como Judá era un vasallo, o sea, un imperio que estaba bajo la sombra, que estaba dominado por Asiria, le pagaba tributo, entonces el rey de Asiria tenía por protocolo que defender su reino. Entonces envía tropas a Judá y provoca que Siria y Efraín, al ver que Judá está respaldada por Asiria, desisten de la campaña militar contra Judá. Más o menos eso es, hablando de algo, el escenario que existe. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema que sucede? La letra es tan pequeña que es un milagro que no pueden leer, déjenme decirlo. Okay, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que entonces, cuando Judá ve que Siria y Efraín se retiran y que ellos se sienten más o menos seguros, ellos empiezan a vivir, a continuar la vida y hacen caso omiso al peligro en el que estuvieron. Ahora, como Asiria envió tropas
a Judá, a la ciudad de Jerusalén, especialmente, empieza a haber una mezcla, empieza a haber una relación entre los asirios y los de el reino de Judá, ¿ok? En esa alianza que empieza a haber y en esa relación cultural empieza a mezclarse también el asunto no solamente político, sino también el problema religioso. ¿Ok? Y es lo que nos describe el capítulo 3, que vuelvo y le repito, es una continuación de la profecía del capítulo 2, el capítulo 3 del libro de Isaías. Y básicamente, lo que Isaías, o lo que el Señor por medio de Isaías empieza a reclamarle a Judá, es que aunque Dios permitió que Asiria le brindara un apoyo militar, ellos no tenían que descuidar y no tenían que olvidar que su protección venía directamente del Señor y que ellos tenían que confiar en el Señor. ¿Ok? Ahora, como le digo, por esta alianza militar se empezó a ver grandemente, que lo describe el capítulo 3 de que leímos. Por ejemplo, habían cantidades de caballos en Judá, en el área de Judea, especialmente en la capital, en Jerusalén, porque eran las que llevaban los carros de guerra. Y un dato importante, el rey de Asiria innovó en los carros de guerra, en el sentido de que no solamente iban los carros con su caballo, uno o dos caballos los que llevara, sino que el ejército traía, por decirlo algo, en la retaguardia, traía caballos de refresco, para que en el momento en que los caballos que estaban en la batalla se encontraran muy cansados o ya desfalleciendo, los sacaban, los renovaban con caballos nuevos y volvía a entrar el carro en la batalla. Entonces le daba un alto potencial de poderío al ejército, porque siempre sus carros de guerra, digamos así, los caballos estaban frescos para echar hacia adelante en la batalla. Entonces, Dios empieza a confrontar a Israel, porque en la antigüedad, como hoy en día, por ejemplo, si usted quiere saber si un país es una potencia mundial en armamentismo, la potencia mundial o el país tiene que tener armas nucleares. Si no tiene armas nucleares, usted puede tener, como los chinos, son 100 millones o 200 millones de soldados. Con una bomba se acabó todo. Puede ser un país así, pero si tiene el poderío nuclear, ese poderío nuclear lo hace estar a la vanguardia. ¿Okay? En aquella época, de que estamos hablando, del año 750 más o menos, antes de Cristo, en el tiempo de Isaías, los carros de guerra y los caballos era la innovación en el armamento de guerra que había sido implementado por los egipcios y ahora fuertemente por los asirios. ¿Ok? Entonces, vuelvo y le repito, esta confianza, esta seguridad, ya se retiró, ya no hay peligro, empezó la gente a vivir, por decirlo de alguna manera, su vida normal. Pero ¿qué pasó? Empezó a haber esa mezcla, ese roce cultural, ese roce político, ese roce económico, pero también ese roce religioso con la gente de Asiria especialmente. Y la gente de Asiria, como se asentó en el área de Judea, empezó a traer y empezó a practicar el paganismo. Por eso ahí se nos habla de ídolos, se nos habla de esto, del otro, que poco a poco fue abarcando, fue ganando terreno y fue tocando a la misma nación o al mismo reino de Judá, ¿ok? Con lo cual Dios les reclama, Dios los confronta y Dios les dice: ustedes están mal, porque dice, ustedes están confiados. ¿Por qué? Porque vieron que el enemigo se ha retirado, pero déjenme decirle que el peor problema que ustedes tienen soy yo mismo, es lo que le está diciendo Dios.
¿Por qué? Porque yo puedo hacer que en un momento que ustedes se levanten o que ustedes caigan. Dice, esa confianza los ha llevado a ustedes inclusive a darse a los ídolos. ¿Ok? Y a tener una vida despreocupada de las cosas espirituales, por decirlo de alguna manera. Tanto es así que curiosamente Dios describe detalladamente la vestimenta de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, alguien dijo por ahí que si usted quiere ver el comportamiento o si usted quiere ver el nivel moral y espiritual de una sociedad, vea cómo se visten las mujeres. O sea, la vestimenta, la moda de la mujer es un reflejo del pensamiento de la sociedad. Y usted ve que ahí en el capítulo 3 empieza a describir que andan con el cuello erguido, andan con buenos peinados. No porque necesariamente todo eso sea malo, porque usaban zarcillos, porque se pintaban, porque usaban perfume. En sí ese no es el problema. No vamos a hacer la doctrina de que ahora todas tienen que andar greñudas y oliendo a sudor y para estar con santidad, como hicieron ciertas iglesias pentecostales en el pasado, ¿verdad? No es el propósito. El asunto es cuando usted quiere mostrar algo, cuando usted quiere sobresalir, y entonces a través del orgullo y la vanagloria, usted empieza a creerse más que los demás. Y esto usted lo puede deducir perfectamente, porque si usted sigue leyendo, la Biblia describe el grave pecado de Israel. ¿Y cuál era el grave pecado, de Judá? ¿Cuál era el grave pecado de Judá? Que, por decirlo de alguna manera, miraban con el rabillo del ojo, miraban de más a menos al pobre y al necesitado. Ah, bueno, ok, ve. Entonces, tanto es así que la descripción que hace el profeta es que Dios compara el pecado de Judá con el pecado de Sodoma y Gomorra. Ahora, nosotros lo estudiamos ya mucho tiempo atrás, porque cuando uno habla de Sodoma y Gomorra, uno inmediatamente piensa en lujuria, en un desenfreno sexual. Ese no fue el problema. Había ese problema en Sodoma y Gomorra, pero ese no fue el problema de Sodoma y Gomorra. Eso no fue por lo que Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y los profetas lo describen perfectamente y dicen que el problema que había en Sodoma y Gomorra era que Sodoma y Gomorra menospreciaba, desechaba y maltrataba al huérfano, a la viuda y al pobre. O sea, no es que nosotros nos hemos basado en la idolatría. Sí, es un pecado grave delante de Dios. Es uno de los 4 pecados capitales, que llamamos así, que uno no puede cometer. Pero en este caso, claro, Dios está en contra de la idolatría y es una ofensa al nombre de Dios. Pero yo le podría decir que es aún mayor cuando tal vez no nos hincamos delante de un ídolo, pero menospreciamos al huérfano, a la viuda y al pobre. Lo maltratamos y lo despreciamos. ¿Es tan grave o mayor como si tuviéramos ídolos y si veneráramos otros dioses? Y Dios le dice a Israel aquí en el capítulo 3, ese es su problema. Ese es su problema. Ustedes han mirado hacia el lado equivocado. Cuando ustedes se vieron, y usted lo va a notar en todo el libro de Isaías, es el reclamo de Isaías. El reclamo de Isaías es que nosotros no tenemos que poner nuestros ojos en las cosas circunstanciales que nos rodean como un amparo, como una seguridad en la vida. ¿Son buenas algunas veces? Sí. Pero no son la esencia de lo que necesitamos. ¿Ok? Isaías le reclama a Judá de que en lugar de buscar a Dios, Judá volvió su rostro hacia Asiria y como
La ayuda de Asiria le resultó beneficiosa y ahora hay una tensa calma, una aparente paz. Ellos no están confiando en el Señor, sino están confiando en que en su territorio hay suficientes caballos, hay suficiente ejército y hay suficientes carros de guerra como para que todo aquel que quiera meterse con nosotros tiene que verse con el rey de Asiria. Y entonces ahí sí están en problemas. O sea, pusieron su mirada en la dirección equivocada. Y yo estaba estudiando el capítulo 3 y podemos irnos por diferentes vías. Podemos hablar del aspecto histórico, podemos hablar de muchas cosas. Pero yo me puse a pensar cómo este ejemplo que está puesto en la Biblia nos puede servir a nosotros hoy en día que generalmente no afrontamos guerras, por lo menos externas. Nuestro país no se está viendo amenazado por la invasión de un enemigo físico. Como nosotros, que yo siempre digo que el lunes nos levantamos y tenemos que ir a trabajar, ¿cómo la palabra de hoy puede servirnos? ¿Cómo puede ser parte de mi crecimiento y de mi madurez espiritual? Ayer estábamos hablando acerca de eso en la apertura del Shabbat y estábamos viendo Hebreos capítulo 6 versículo 1. ¿Cómo yo puedo tomar esta palabra, incorporarla en mi arsenal y que me sirva? Yo siempre creo firmemente, y yo digo y creo firmemente, de que posiblemente pudiese ser que la palabra que Dios traiga a su corazón hoy sea la llave que le abre la puerta de la victoria en el problema de mañana. Por eso es importante tratar de beber, de extraer la sustancia. Y es una de las preocupaciones que yo siempre tengo. O sea, porque podríamos hablar de teología y podríamos hablar de esto y de palabras hebreas, que es bueno en algún momento, y ahora vamos a ver algunas, y podríamos ver muchas cosas, pero ¿cómo yo puedo aplicar eso a mi vida hoy? ¿Cuál es la lección que yo me puedo llevar de aquí? Porque yo no vine a perder el tiempo, yo tenía cosas muy buenas que hacer hoy. Déjeme decirle, me visitó mi hijo y estábamos cenando, almorzando, o almorzando, cenando, y estábamos en una buena conversación, y le dije, bueno papi, ahorita vengo, quédese por ahí viendo tele, tengo que ir a la congregación. O sea que usted también podía haber hecho otras cosas muy interesantes, no necesariamente malas. Podía haber invertido el tiempo en algo, pero usted decidió venir acá porque usted cree que Dios le puede hablar, que Dios le puede dar algo, que Dios puede hacer un depósito de fe en su corazón. Y ese depósito de fe, no sé si hoy, mañana, en un año, en un momento, ese depósito de fe va a brotar, va a traer fruto y va a ser la llave de la victoria en un problema que va a tener. Porque todos vamos a tener problemas. Yo no sé si esta es la única iglesia, pero por lo menos aquí sí les traigamos que usted va a tener problemas. Yo no le voy a decir que usted no va a tener problemas. Quiero decirle que usted va a tener problemas, que yo voy a tener problemas, que voy a ser confrontado con problemas. ¿Por qué? Porque los problemas y la solución de los problemas es lo que nos hace estar vivos. Imagínense qué aburrido no tener preocupación de nada. Arelis. Si se levanta mañana, se levanta. Si no se levanta, si se quiso bañar, se baña. Y si no, no. Sí, o sea, Daniel, nada que hacer. Absolutamente nada. Cuando uno está cargado de trabajo, como alguien que yo conozco, dice, unas vacaciones, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿No cree usted que sería muy aburrido vivir de vacaciones? Sin nada que hacer. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se impone. Yo creo que sería muy aburrido, la vida sería muy aburrida. O sea, no me hallo, no teniendo nada en que gastar energía, ni tener que ni siquiera en pensar. Qué difícil, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, nosotros somos confrontados. Y para mí la clave en mi perspectiva de ver el capítulo 3 en este momento, en lo que siento que es lo que Dios me dio a mí para poderle presentar a ustedes. La perspectiva que yo tengo es que, al igual que el capítulo 3, más de 2500, casi 3000 años atrás, de igual manera, nosotros hoy en día somos confrontados con un sinnúmero
de circunstancias, de problemas y de necesidades que hacen que nuestra vida sea como una montaña rusa. No conozco a nadie que su vida sea parejita todo el tiempo, feliz, con una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. No, hay momentos de angustia, hay momentos de enojo, hay momentos de derrota y hay momentos de victoria. Hay momentos de enfermedad y hay momentos de salud. Es el diario vivir, el pan nuestro de cada día, de los billones que habemos sobre esta tierra. No importa si usted habita en el corazón de Manhattan o en una selva en el Amazonas. También allá va a encontrar sus problemas y sus dificultades. Entonces, lo que yo veo es cómo esto puede a nosotros ayudarnos. Vemos que Israel falló. En el capítulo 3 vemos que Israel tornó su corazón hacia la respuesta equivocada. Eso es lo que le está reclamando, léalo en su casa. Eso es lo que le está reclamando el profeta al pueblo de Israel. Tornó su corazón hacia la respuesta equivocada. Puso su confianza en Asiria y no puso su confianza en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios que abrió el mar rojo, en el Dios que los trasladó por el desierto, en el Dios que los hizo poseer la tierra donde ahora vivían. No, ellos tornaron su corazón. Pero qué interesante, porque yo he oído muchos pastores predicar. Y es que Israel sí que es malo, Daniel. Es que, bueno, una vez un pastor me dijo, muy amigo mío, me dijo, yo ni siquiera puedo imaginarme pertenecer a Israel con tan apóstatas que son. Pero no es cierto que nosotros somos igual. No es cierto que constantemente estamos buscando la solución en el lugar equivocado. No es cierto que nosotros probamos de todo y cuando no nos resulta, entonces pedimos la oración, ¿verdad? No por la fe, sino porque ya no hay más que hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces somos igual. ¿Y para qué nos dejó el ejemplo Dios? Dios nos dejó el ejemplo para que viendo las cosas, seamos inteligentes y entonces decidamos o busquemos la respuesta en el lugar correcto. Y la palabra de Dios nos presenta el lugar correcto donde nosotros podemos buscar la palabra, podemos buscar la respuesta. ¿Ok? Ahora, para esto, yo les voy a pedir que sigan conmigo y vamos a hacer un exégesis muy interesante. Y por ejemplo, esto es lo que se relaciona a Isaías 2:7, que como les digo, Isaías 3 es la continuación de la profecía. Vea lo que dice: su tierra está llena de plata y oro. O sea, hay prosperidad económica. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. O sea, estaban en la bendición. Si hubiera estado uno de los teleevangelistas de hoy en día, estaría feliz ahí. Imagínense las ofrendas que le traerían, ¿verdad? Dice que las riquezas, sus tesoros no tienen fin. Usted podía pedir la ofrenda que quisiera ahí. Decir que Dios habla por los billetes de 1,000, no hay problema. Usted puede decir lo que quiera. Había prosperidad, no ve. La tierra está llena de plata y oro. O sea, eso quiere decir que había abundancia. ¿Ok? Los caballos, ok, ¿por qué preocuparnos? Que venga quien quiera atacarnos, ¿no? De que tenemos caballos y carros de guerra hasta para regalarles a ellos si quieren. O sea, hay seguridad, aparentemente, ¿ok? Pero no es así. La próxima, Becky. Y para esto, yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Y me encontré meditando, me encontré una reflexión de Skip Moen en el Salmo 121. Y yo voy a aplicar esta reflexión, lo voy a aplicar al capítulo 3. Entonces nos vamos a salir un poquito del capítulo 3, pero no nos vamos a salir del contexto. Acuérdense que estamos hablando de problemas, de dificultades, de momentos difíciles y la solución correcta. ¿Ok? Entonces vamos a ver el Salmo 121.
¿Alguien me puede leer el Salmo 121? No sé si ahí lo tenemos, Becky, en la filmina. En la próxima. Si le da clic, tiene que abrir otra cosa. Ok, ahí está. Dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Entonces, yo lo pude relacionar porque habla de la angustia. La angustia del problema, de la dificultad, del sinsabor, de la controversia. Y como les digo, eso es parte de nuestro diario vivir. ¿Ok? Usted deja el viernes el trabajo, todo perfectamente listo, ordenado, y puede hacer que el lunes, cuando llega a la hora que usted llega al trabajo, se encuentre un caos. Todo terminó bien el viernes, pero para el lunes algo pasó, que todo está hecho un problema. Las máquinas estaban funcionando bien, Daniel, y cuando llegó el lunes ninguna prende. Y el viernes, el lunes y el viernes todas prendían, trabajaban hasta solas. No es así la vida de nosotros. Estamos bien y de pronto una enfermedad. Estamos bien, nos acostamos tranquilos, le damos gracias al Señor por el día, nos levantamos en la mañana o en la madrugada o en el transcurso del día, una llamada. Alguien está enfermo. Alguien tuvo un problema, alguien perdió el trabajo. Alguien tuvo un accidente. O sea, es parte de lo que somos, ¿verdad? Es parte de nuestra vida. Entonces, esto es lo que está hablando el salmista David. El salmista David dice, a Jehová clamé estando en angustia. O sea, cuando el problema, cuando la controversia, cuando la circunstancia vino a mi vida, yo clamé a Dios y Él me oyó. Ahora, esto yo se los he explicado y me atengo a la explicación que da Skip Moen para esto, que en realidad es un exégeta bíblico, en mi opinión, uno de los mejores que yo he escuchado, ¿ok? Y dice el hermano Skip Moen que en hebreo la sintaxis, o sea, el orden de las palabras tiene mucha importancia, ¿ok? ¿Por qué? Porque el orden de las palabras da el énfasis del sujeto o de lo que se quiere hablar. Hay algunas Biblias de ustedes, especialmente en inglés, que el orden está invertido. Y dice, en mi angustia clamé y Jehová me respondió. Aparentemente es lo mismo, pero en hebreo no. En hebreo no. La sintaxis en hebreo va en el orden de las palabras. Entonces, ¿cuál es la primera palabra? Lógicamente, no, esa no es la primera, pero ¿cuál es la primera palabra? Jehová, ¿verdad? Entonces, quiere decir que todo el versículo gira alrededor del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Jehová. El sujeto no es el problema. El sujeto no es la angustia. El énfasis no es la necesidad. El énfasis de lo que el salmista está diciendo es el Señor. Es Dios. Él es el énfasis de mis circunstancias. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces, David nos dice que en las diferentes circunstancias que nosotros enfrentamos en la vida, ¿ok? Tenemos periodos de calma, tenemos periodos de agitación, pero las circunstancias pueden variar de un momento a otro, ¿ok? Entonces, en otras palabras, el hombre, dice el salmista David, que usa una expresión muy interesante aquí. Y yo quiero que Becky siga le dando, porque aquí no la puedo ver bien. Ok, la oración que él usa, o la frase es Bat Saratá. Bat Saratá, usa el salmista, ok. Ahora, ¿qué quiere decir Bat Saratá? Sigamos viendo, a ver. Ok, ahí tenemos la angustia, ¿verdad? Ahí está la angustia. Bat Saratá, estando en angustia. Dice entonces, a Jehová clamé
estando en angustia. ¿Ok? Ahora, si nosotros seguimos viendo, nos refiere, David describe los tiempos difíciles como la raíz Sarat. Ok, entonces Saratá describe la angustia personal que se vive cuando las circunstancias no son adversas. Ok, Saratá describe la angustia personal que se vive cuando las circunstancias no son adversas, o sea, cuando estamos en problema, en otras palabras. Ok, ahora, hay dos palabras. ¿Sabe que el hebreo no tiene vocales? Las vocales se le pusieron después con el fin de que se pudiera leer más fácilmente. Entonces, las vocales son las marquitas que están abajo. Entonces, tenemos que hay dos palabras que se escriben igual en hebreo. Depende de la vocal que usted le ponga, dice una cosa o dice otra. Sigamos, Becky. Ok. La primera letra de la raíz verbal es la Sadik, ¿ok? Y la otra es la Resh, ¿ok? Sigamos, Becky. Ahora, la primera palabra que se escribe con Sadik Resh dice, describe todo aquello que es angosto, limitado o encerrado. Eso es lo que dice la primera palabra. La segunda palabra que se escribe igual, ¿ok? Es usada por David aquí y nos habla de estar acorralado, atado y restringido. Entonces lo que David, cuando David dice, a Jehová clamé en mi angustia, lo que David nos está diciendo es cuando yo estoy acorralado. No sé si usted entiende el término acorralado. Yo no sé si usted ha estado acorralado alguna vez. Acorralado no tiene que ver con algo físico necesariamente. No es que un toro lo viene persiguiendo y lo puso contra una esquina, no necesariamente. Por ejemplo, hay que pagar la renta mañana y no hay plata. El niño se me enfermó y los doctores no encuentran qué es lo que tiene. Como cuando a nosotros nos pasó una historia muy interesante, porque todos los nietos de nosotros tienen una historia trágica. La primera, que es Liliana, el doctor le dijo a la mamá, mejor abórtela, porque la niña no sabe ni siquiera si es un ser humano. Dice, puede ser como un pedazo de gelatina, es lo que nos explicó. Si usted la aborta es mejor. ¿Qué hace uno? ¿No es cierto que se siente acorralado? El segundo, Amy, traía una mancha en el pulmón. Ya inmediatamente nos dijeron cáncer. Y así yo le podía contar una tragedia tras otra. Pero a veces, por ejemplo, usted viene o la persona viene y pierde el trabajo y tiene una familia que mantener. Y sale a buscar, no es que no quiere trabajar, es que sale a buscar trabajo y no hay. Y usted va viendo como los ahorros, si tenía algo por ahí, se le va diluyendo. Y que los muchachos, los hijos piden zapatos y que al otro hay que comprarle una medicina y que usted se siente que no sabe ni para dónde coger. Eso dice David, cuando yo me siento acorralado, cuando me siento atado, o sea, nada de lo que haga que yo pueda hacer soluciona el problema. Nada. Dice restringido. Esa es la imagen que está presentando David en este texto. Cuando yo estoy completamente acorralado, que no hay para dónde, es que no hay. Yo siempre le he dicho, la fe que surge de uno, surge cuando ya no hay otra cosa más que tener fe. Ya no hay nada más, ni la duda sirve. Solamente tener fe, porque es lo único que uno puede hacer. O sea, no es que uno tenga mucha fe, es que es lo único que uno puede hacer. ¿Ok? Dice, cuando yo estaba acorralado, ¿ok? Dice que el Señor me contestó. Sigamos a ver, Becky. Dice,
Sara nos describe el torbellino emocional que está sucediendo en nuestro interior. O sea, es una palabra angustia, digámoslo así, angustia. Pero esa palabra tiene un trasfondo, oiga, que es un panorama interminable. Dice, describe el torbellino emocional que está sucediendo dentro de uno o que está sucediendo en nuestro interior. Y usted puede poner un ejemplo suyo que le esté sucediendo muchas veces en su vida. Yo pongo así lo más facilito, ¿verdad? Lo más facilito, pero ¿cuántos de veras vamos a una esquina, como dicen, a una esquina de la vida donde no nos deja movernos? O sea, lo que hagamos es un problema, agrava el problema. Me siento de manos atadas, ¿verdad? No tengo. En otras palabras, es ese acoso que viene sobre nuestra vida, que no hay nada ni nadie que lo pueda remover, ¿ok? En otras palabras, esta palabra, Saratá, describe la disciplina, también describe la disciplina de Dios contra Judá. O sea, nada de lo que haga Judá, a no ser del arrepentimiento, pero nada de lo que haga Judá lo va a poder librar del torbellino emocional, del torbellino interior que tiene. Se amparó a Siria y aunque los carros de Asiria brindan cierta seguridad militar, la solución no está solo ahí, ¿verdad? El problema no está ahí. Muchas veces nosotros creemos que dinero es la solución, pero vemos que el que tiene dinero también tiene sus torbellinos y el dinero no le puede servir. Tal vez en el caso de nosotros nos ayudaría, pero en el caso de esa persona no. O sea, cada persona es diferente. Cada persona lucha con sus propios miedos, con sus propias inseguridades, con sus propias dudas. ¿Ok? Y muchas veces nos volvemos hacia cosas externas tratando de opacar o tratando de aliviar el torbellino interno, y aunque tenemos las cosas materiales, no tenemos la paz que realmente andamos buscando, ¿verdad? Cuando vemos que un hijo está en problemas, ¿qué puede traernos paz? ¿Más dinero? ¿Una casa nueva? ¿Un carro nuevo? Eso no nos va a traer paz. Cuando un muchacho, un hijo nuestro, está metido, estoy hablando piense usted, no voy a poner un ejemplo, piense usted en un problema serio. ¿Qué le va a traer paz a usted? ¿Que le aumenten el sueldo en el trabajo? Nada de eso, ¿verdad? Entonces, Sara, vuelvo y repito, nos describe, Dios le está describiendo a Israel la forma como va a ser una disciplina fuerte, férrea, porque Israel no quería hacer caso. Dios va a tener que tratar con Israel de una forma hasta aparentemente cruel. He oído siempre un dicho, lo que pasa es que muy pocos lo aplican. Cuando un muchacho, un chiquito, ¿verdad?, quiere subirse en un lugar o quiere tocar algo, quiere tocar la cocina, y usted le dice que no y se revuelca y se pone a gritar. Yo no me acuerdo si era quién el que lo decía, dice, mejor llore usted hoy que no yo mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el disciplinar al hijo lo va a hacer llorar ahora, pero lo va a librar de un problema mañana. El problema es que si no lo disciplinamos hoy, mañana nosotros somos los que vamos a llorar y ya va a ser muy tarde, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, la disciplina, y eso es lo que mucha gente a veces no entiende en cuanto a la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, lo disciplina. Y cuando dice lo disciplina, mi hermano, no es que coge
yo tenía el esposo de una prima mía, ya él se murió, el esposo de Ofelia, Gilbert. Él no creía en castigar a los hijos. Entonces cuando se portaban mal, y esto es literal, cogía un hilo, lo doblaba en 4 y le pegaba. Y la chiquilla gritaba, porque la estaban matando, ¿verdad? Con un hilo de coser. ¿Verdad? O sea, imagínense. Gracias a Dios salieron buenas muchachas y profesionales y gracias a Dios no hubo problema. Pero, o sea, lo que quiero decirles es que cuando Dios habla de disciplina, Dios habla de disciplina y la disciplina la va a llevar Él hasta las últimas consecuencias. El Señor lo dijo, no tengan miedo de los que los pueden matar el cuerpo. Tengan miedo de aquel que puede condenar sus almas en el infierno. A ese sí le tengan miedo. Está hablando de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, al hijo que ama, lo disciplina. Sigamos, Becky. Aquí yo no veo nada, Becky. No veo nada. Sigamos. Entonces, ahora, un ejemplo que les puse, que encontré, Salmos 25, 17 dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Ese es David hablando, qué tremendo. Qué tremendo. Gracias a Dios, creo que ninguno de nosotros estamos pasando por un caso así tan extremo. Pero oiga lo que dice David, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. ¿Por qué sácame de mis congojas? Porque no hay forma de salir. No hay forma de salir. No hay forma de salir. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una referencia porque ya voy terminando. Voy a hacer una referencia al capítulo 3 de Isaías. Lo que yo entiendo que Dios está tratando de hacernos la conexión es que si Judá en el momento de su angustia, que iba en aumento, porque se habían aliado Efraín, se había aliado Siria, venían contra ellos, y como les dije al principio, lo que ellos querían era sacar al rey Acaz y poner un rey en Judá que estaba de acuerdo con la alianza para ir a la guerra. Eso es lo que querían hacer. ¿Ok? Dios lo que le dice a Israel es, a Judá, si ustedes me hubieran buscado a mí, si hubieran vuelto sus ojos hacia mí, en lugar de a Asiria, la cosa fuera diferente. Pero ahora como volvieron a ver a Siria y tienen su confianza en Asiria, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros tenemos confianza, por ejemplo, en el trabajo. No, es que yo gano muy bien y de un momento a otro, se cierra la llave. Y todo aquel castillo, ¿cuántas personas, ahora que hubo la crisis de las casas, cuántas personas perdieron sus casas? ¿Por qué? Porque se sobrevaloraron las casas, sacaron préstamos inmensos, muchas veces hasta el doble de lo que valía la casa, pero como tenían trabajo, no había problema. Viene la crisis, se disminuyen los valores de las casas y mucha gente empieza a perder el trabajo. ¿Ok? Y al perder el trabajo, pierden la entrada económica, el sustento, y entonces, ¿ahora con qué pago? No hay forma. ¿Verdad? Entonces, de igual manera, Dios le dice, si ustedes hubieran buscado la solución en mí, y el mensaje, la moraleja que yo quiero dejarles en esta tarde, es, no importa el problema, busquemos la solución en Dios. Y yo sé que esto parece como un estribillo, pero es una realidad. Lo que Dios nos está llamando es a que nosotros podamos confiar en Él. Confiar en Él. Saber de que Dios, como dijo Elías, cuando los profetas de Baal, grítenle, tal vez está durmiendo, tal vez se fue de vacaciones, uno no sabe. Tal vez se cansó y está por ahí tomando la siesta. No, Dios ni toma siesta, ni anda de vacaciones. El salmista dice, nunca se dormirá el que guarda a Israel. Entonces Dios lo que dice es, en sus problemas, para eso estoy yo aquí. Úsenme, ocúpenme, es lo que Dios está diciendo. Vuelva sus ojos a mí, porque yo soy el que puedo librarlos de sus angustias. Sigamos, Becky. No sé si hay algo más. Ok.
Entonces, una reflexión final, una moraleja. En el hebreo, según nos dice Skimoen, no existe una palabra para duda o falta de fe. No existe. Pero sí existe una palabra que describe los momentos difíciles de nuestra experiencia humana. Y aunque Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia y amor, vivimos en un mundo que ha sido dañado por el pecado. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué los problemas? ¿Ok? La palabra no nos da una respuesta teológica. Dios no nos explica por qué mueren los niños al nacer. ¿Por qué niños se mueren de hambre en África? Dios no nos explica. Dios no nos da una razón. No hay una respuesta teológica. Pero sí hay una instrucción práctica. Cuando te sientas derrotado, cuando tu mundo interior colapse, cuando te sientas totalmente impotente, mira hacia arriba. Pon tus palabras en el orden correcto. Dios es la respuesta. Quizá no encontrarás explicación para lo que te esté sucediendo, pero sí nos garantiza que Él saldrá a nuestro rescate y aún en el medio del dolor y la angustia, Él nos abrazará y nos fortalecerá. Eso creo que es el mensaje que yo pude encontrar en el capítulo 3 del libro de Isaías, en una profecía en la que predice momentos muy difíciles, pero que a la misma vez Dios siempre nos da la respuesta. Y es mi oración en Dios que en esta tarde usted se lleve una respuesta para su casa. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde, Señor, por la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Por la oportunidad, Señor, de buscar, escudriñar y buscar la respuesta, Señor, que ella nos ofrece. Padre, hemos hablado de tu palabra y hemos simplemente puesto un panorama, Señor. Pero Dios, te pido que esta explicación, esta reflexión pueda servirnos, Señor, para seguir adelante y así, oh Dios, poder, Señor, crecer, madurar cada día, hasta, como dice tu palabra, alcanzar la estatura de un varón perfecto. Señor, Yeshua mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los problemas, los retos, las necesidades no van a terminar. Serán parte de nuestra vida hasta el último suspiro que tengamos, Señor. Pero tú sí nos has dado la respuesta en tu palabra, Señor, exhortándonos a que, como decía David, a Jehová clamé y Él me libró de mi angustia. Señor, tú conoces nuestras vidas desde el principio hasta el fin. Señor, y tú sabes los retos que vamos a enfrentar en los días por venir si tú nos prestas vida, Señor. Te pido, Señor, que cuando estemos en medio de la tormenta, tu palabra haga eco en nuestros corazones y podamos decir como el salmista, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, que en medio de la angustia y el dolor podamos mirarte a ti. No para que nos expliques, sino para que, como dice la reflexión, nos abraces, nos tomes en tus brazos y nos ayudes a caminar, Señor. Tu palabra dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás.
y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Señor, si alguien en algún momento puede escuchar esta reflexión a través de la internet, Padre, te pido que tú la tomes y que tú, oh Dios, le des la respuesta que han dado buscando. Gracias, Señor, porque a mí en lo personal me ha servido, Señor. Y a mí en lo personal me ha ayudado a continuar adelante, Señor. Y por eso te doy gracias. Señor, y ahora agradecidos por esta semana que terminó y esta nueva semana que empieza. Honramos tu nombre y te damos la gloria porque sabemos, Señor, que grandes cosas tú tienes para nosotros. Y como dijo Sonia, Señor, nos acercamos cada vez más hasta el día que te conoceremos cara a cara. Mientras llegue ese momento, Señor, fortalécenos, fortalece nuestra vida. Y Señor, que tu palabra lleve fruto en nosotros y nuestro fruto glorifique tu santo nombre. Padre, y ahora como cada semana nos bendecimos y te damos las gracias. Yevarejeja Jehová Beishmereja, Yael Jehová Panay Beleja Bijuneja, Isa Jehová Panay Beleja, Veyaselneja Shalom. Pasanu et Shamial Bene Israel Baania Barachem, Beshen Yeshua Sarha Shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de nuestra vida y estar completos. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, príncipe de paz. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes y nos vemos el miércoles. ¿Dónde nos toca el miércoles? No, yo ya expuse.